Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea, bienvenidos a este nuevo episodio de Criemos con Andrea. Bueno, yo hace rato que no grababa porque yo soy así. Tengo como estos periodos en que tengo muchas ideas y quiero ejecutarlas y de repente como que ya siento que ya como que no fluyo con eso y vuelvo a empezar de cero. Uno de mis propósitos de este nuevo año 2024, que a propósito, feliz año para todas. Feliz año, que sea un año muy bendecido, con mucha salud, con mucha prosperidad y mucha felicidad para sus familias. Una de las cosas que me está dejando este final de 2023, inicio de 2024, es que he aprendido mucho acerca de la importancia de la planificación y mirar en el largo plazo. Ayer compartí una historia en Criemos que hablaba sobre, compartía mi día a día con mis hijas. Y contaba que mi hija menor, Isabela, se había despertado a las 5:45 de la madrugada y que me despertó varias veces en la noche, pero esas varias veces implicó venir a decirme: mamá, mira, está amaneciendo, después mamá, pinté el amanecer y después otras cosas que había hecho. Y compartía que yo estaba muy orgullosa de que mis hijas, a pesar de su corta edad, son niñas que son bastante independientes. Y varias me compartieron el hecho de que les gustaría lograr eso, pero que no saben cómo hacerlo. Y es un camino que se va labrando poquito a poquito, como todo en la vida. Por ejemplo, mi hija, una de las cosas que compartía es que mi hija, después que se despertó a las 5:45, vio el amanecer, pintó, leyó, después fue al bañito, se bañó, se secó, se vistió, me fue a avisar que lo hizo, después fue a hacerse desayuno y además aprovechó de hacerme desayuno a mí y a su hermana, que no es algo que digamos que haga siempre. Ella no tiene la responsabilidad de hacerme desayuno, pero es una de las cosas que ella hace como un lenguaje del amor, que es algo de lo que quiero hablar en otro episodio. Pero los actos de servicio, que forman parte también de lo que generalmente... Perdón, me distraje con algo, que es algo de lo que generalmente yo les enseño mucho, porque son distintos tipos, existen 5 tipos de lenguaje del amor, pero del lenguaje del servicio tiene mucho que ver con las pequeñas cosas de cuidado, como por ejemplo hacer el desayuno, cocinar, lavar la ropa, hacer la cama del otro, etcétera. ¿Ya? Entonces eso es algo que ella no suele hacer como una responsabilidad, pero lo hace por demostrarme que se preocupa por mí, que me quiere cuidar. Entonces me despertó a las 7:30 más o menos con una bandeja con tecito y pancito con queso. Entonces me da mucho gusto, porque son niñas que, a pesar de que son chiquitas, saben manipular cosas, saben proveerse, digamos, de su propio alimento, y así varias cosas que quizás hay algunas mamás que son más aprensivas, tienen otras decisiones, digamos, de crianza para su hijo. Yo soy una mamá que intento en lo posible seguir un mantra. Entonces el capítulo de hoy día es para hablar de cómo lograr que tu hijo transite hacia la independencia, es ser un adulto funcional. O sea, hay una cosa que partamos por lo básico. Hay una cosa que uno tiene que tener en mucha consideración, que es lo que yo les decía, mirar en el largo plazo. O sea, ¿cuáles de mis acciones de hoy van a repercutir en el resultado que yo tengo mañana? Entonces uno tiene distintos tipos de resultados. Uno tiene resultados al corto, mediano y largo plazo. Y todo en la vida, para que salga como uno desee que suceda, o en el fondo manifestar o crear una realidad afuera, implica un nivel de planificación. ¿Ya? Esa planificación puede ser más estructurada, por ejemplo, en el caso de los niños, o puede no serlo tanto, pero tiene que haber al menos alguna idea base de lo que yo quiero, o sea, el objetivo. Y eso es para todo en la vida. Yo con el tiempo me he dado cuenta que todo en la vida funciona así. O sea, si uno quiere lograr cosas, cumplir los sueños, eso es básico. Y lo básico es, primero, uno, tener una meta. Y segundo, trazar un plan para conseguir esa meta. O sea, acciones grandes, genéricas, y después eso desfragmentarlo en pequeñas acciones más pequeñitas.
¿Ya? Entonces lo primero es tomar la decisión. O sea, ¿quiero o no quiero que mis hijos sean adultos funcionales? ¿Qué significa eso? Significa un adulto que puede, digamos, un niño que cuando llegue a la adultez pueda ser capaz de cocinarse, lavar su ropa, no sé, hacer el aseo de su casa, mantenerse bien en un estado que sea armonioso, que no sea una carga para los demás, porque generalmente no, yo escucho y leo muchas mamás que dicen, hoy mi pareja no hace nada. Bueno, eso es, uno siempre dice que es un adulto que no es un adulto funcional. Un adulto funcional es alguien básico, alguien que puede cuidar de sí mismo y puede cuidar su entorno, su casa, su hogar, ¿ya? Entonces, eso es como un genérico. Yo creo que mi hija sea un adulto funcional, que resuelva problemas, que pueda planificar sus cosas. También un adulto funcional implica varias cosas. Por ejemplo, tener hábitos. Un adulto funcional tiene hábitos. Por ejemplo, el hábito de orden, el hábito de organización, el hábito para poder planificar ciertas cosas y no postergar otras. Un adulto funcional también, por ejemplo, es capaz de, no sé, mantener su casa limpia y ordenada, porque le provee de un ambiente que es propicio para su desarrollo y propicio para una vida armónica, ¿ya? Y también no es un peso para los demás, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante definirlo? Porque a veces uno dice, oye, eso es lo que yo quiero, pero no hago nada al respecto. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar es que uno tiene que tener una meta. La meta es, yo quiero que mis hijas, por ejemplo, en mi caso es, yo quiero que mis hijas sean adultas funcionales. Ok, eso es la meta final, ya de aquí a 20 años más. Bueno, 20, mi hija mayor tiene 10 ya años. Entonces, una vez que ya hemos trazado la meta, ya tenemos un objetivo en el horizonte. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo llegar a lograr eso? Hay una cosa que a mí me gusta mucho porque yo siempre quise que mis hijas fuesen adultas funcionales, porque en mi caso, a mí me costó mucho ser una adulta funcional. Tuve que volver a criarme y es algo de lo que un poco yo he hablado antes acerca de la maternidad y cómo el puerperio te invita a ciertas cosas. Y también es importante saber este tipo de cosas. Nosotros no podemos proveer a los niños de algo de lo cual nosotros carecemos. Eso es una primera premisa para poder entregarle a los niños todo tipo de cosas. O sea, si yo, por ejemplo, quiero que mi hija sea un adulto funcional, yo tengo que demostrarle con el ejemplo que yo puedo hacerlo. Entonces, la primera, digamos que tarea en el largo plazo, digamos, el primer objetivo es que si yo quiero que mi hija sea una adulta o un adulto funcional, entonces primera referencia, yo debo ser un adulto funcional. Si yo no sé ser un adulto funcional, entonces, ¿cuáles son las acciones para convertirme a mí en uno? Y fíjense que es súper interesante porque en la medida en que yo puedo, digamos, quiero enseñarle estas cosas a las niñas, yo lo practico primero para mostrarles a ellas a través del ejemplo, ¿ya? Entonces, lo que yo les contaba era que cuando yo era pequeña, mi mamá trabajaba todo el día porque era profesora, entonces nosotros pasábamos la mayor parte del día solos con mi hermano y eso fue como hasta los 10 años que mi mamá dejó de trabajar. Entonces yo toda mi primera infancia, la más importante, yo la pasé sola, digamos por así decirlo, porque mis papás trabajaban, o sea, mis papás estaban y todo eso, pero no, digamos que no tenía una mamá en la casa y mi mamá tenía nana. ¿Ya? A lo mejor mi mamá podía haber estado en la casa y ser ama de casa, por así decirlo, encargarse de todo, no era nuestro caso. Mi mamá trabajaba en un colegio y de repente trabajaba hasta muy tarde de la noche porque tenía que corregir y ese tipo de cosas. Entonces mi mamá, para poder sobrevivir a esto, llevar su casa y todo eso, tenía una nana, por supuesto, una asesora del hogar. Entonces, por supuesto, la asesora del hogar que era pagada y hacía todo en la casa. Nosotros cuando niños no teníamos que hacer nada. A nosotros no se nos ponían responsabilidades. Yo no recuerdo jamás que me hayan mandado a ordenar. O quizás sí, guardar los juguetes en algún momento, pero yo nunca tuve, por ejemplo, que preocuparme de hacerme mi propio desayuno. Sí, yo me recuerdo que muchas veces quise como innovar preparando cosas, pero no es algo que yo recuerde, así como, uy, mi mamá me enseñó a cocinarme esto, mi mamá me enseñó... No, yo no recuerdo nada de eso, yo no tenía ningún tipo de responsabilidad, yo no limpiaba, yo no ordenaba la casa, yo no recogía mesa, nada. Entonces, cuando mi mamá dejó de trabajar y nosotros nos mudamos de La Serena a Viña,
Mi mamá se dedicó a ser dueña de casa y el cambio para nosotros fue terrible porque mi mamá dejó de tener nana y mi mamá se abrumó demasiado con la casa y con nosotros. Y los gritos para arriba y los gritos para abajo, la desesperación de mi mamá porque las cosas estaban desordenadas, porque nosotros nos levantamos a cualquier hora, no teníamos rutina, no teníamos ritmos, no teníamos nada incorporado dentro, por lo tanto nosotros pasábamos todo el día acostados viendo monos. Y mi mamá se levantaba gritando porque era tarde, porque nosotros éramos irresponsables, porque etcétera, 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 cuando nosotros éramos niños pequeños. Entonces yo crecí con esa cosa y cuando yo fui más grande, mi mamá claramente me tuvo que enseñar responsabilidades, pero yo ya era más grande, digamos, no sé, me recuerdo que las responsabilidades empezaron cuando yo tenía como 15 años. Ya era muy grande, entonces naturalmente no nacía de mí. Entonces una cosa siempre a considerar es que mientras antes tú empieces a enseñarle responsabilidades a tu hijo, más fácil va a ser que las responsabilidades más grandes estén internalizadas como un hábito, ¿ya? Entonces después yo veo mucho eso. Veo muchísimo personas adultas, ya más grandes, con hijos grandes, que se quejan que los hijos no hacen nada, pero resulta que no miran qué fue lo que hicieron ellos en la crianza para enseñar justamente que este adulto hiciera cosas. En mi caso, por ejemplo, mi mamá después nos ponía así como un día a la semana que teníamos que hacer aseo profundo. Entonces yo me dedicaba como a limpiar ciertas cosas, pero mi mamá también pasaba mucha rabia porque yo no me acordaba de ciertas cosas, porque no estaban en mi mente, no era un hábito para mí limpiar, entonces dejaba de repente cosas sin observar que no las había limpiado, porque no tenía el hábito de prestar atención a ciertas cosas y así, ¿ya? Y por ejemplo mi hermano le hacían cosas así como físicas, sacar la basura, pero tampoco se le inculcó el hábito de, oye, tienes que limpiar, los muebles se limpian con esta cosa. Entonces, por ejemplo, cuando mi hermano se fue de la casa, ya bastante grande, mi hermano también no tenía incorporado todo esto de cómo se hacía aseo profundo, llegaba y le preguntaba a mi mamá un montón de cosas. Entonces mi hermano, por ejemplo, en el caso de mi hermano, o yo también cuando yo me fui de la casa, éramos adultos que no éramos funcionales. Yo ni siquiera sabía lavar la ropa. O sea, a ese punto, no sabía cómo ocupar una lavadora. Por ejemplo, en el caso del papá de mi hija, de mi expareja, él ni siquiera sabía hacer huevo duro. O sea, ¿ven? Adulto funcional. Entonces, de repente uno se encuentra frente como a la adultez y le toca aprender demasiadas cosas y probar que por una parte puede parecer entretenido, pero por otra parte es súper abrumado porque además tenemos un montón de responsabilidades. Entonces, partamos por la base de que siempre hay que enseñarle a los niños desde pequeños. ¿Cuándo desde pequeño? Yo me acuerdo una vez que vi, yo tomé un curso de paternidad afectiva, excelente, muy bueno, que hablaba y me acuerdo que tenía así como muchas áreas a trabajar, pero una de esas tenía que ver con las responsabilidades. Y me acuerdo perfecto, una de las cosas que más me marcó fue haber leído un listado de actividades que los niños podían hacer de acuerdo a su edad, ¿ya? Y es increíble como muchas veces muchas mamás se sienten culpables y se sienten malas madres y casi que le quitan la infancia a los niños por evitarles responsabilidades. Entonces, muchas de esas, por ejemplo, eran muchas cosas que eran muy capaces de hacer los niños de 4 años, 3 años, 2 años. Habían responsabilidades que podían empezar desde los 2 años, imagínense. Entonces, muchas de esas eran, por ejemplo, tomar el plato, dejarlo en el lavaplato, botar la basura y así, ¿ya? Hay una serie de actividades que se pueden hacer por edad. Yo me recuerdo mucho que como mi objetivo siempre fue que mis hijas fueran adultas funcionales por 2 razones. Una, por su bienestar y 2, porque yo no me quería complicar la vida y no quería y sobre todo después de que me separé, dije, yo estoy con 2 niñas, yo me muero si ellas no me cooperan en la casa porque soy un adulto y 2 niños. Entonces, para mí fue sumamente importante fomentar aún más la responsabilidad en el hogar, ¿ya? Hacerles ver a los niños también que esto es un trabajo en equipo. Aquí, muchas veces yo también... Y eso es algo que yo siempre converso con personas adultas que tienen hijos adultos que me dicen, mis hijos
no hacen nada en la casa. Y, claro, mis hijos no saben valorar lo que yo hago. Claramente, y esa es una cosa que yo siempre hablo, que es, no esperes que tu hijo valore lo que tú haces o lo que tú hiciste si tú misma no eres capaz de valorarlo y verbalizar el valor de aquello. Entonces, el trabajo que se hace en el hogar tiene que ser un trabajo de equipo. O sea, la mamá no es la sirvienta de los hijos. Partamos por esa base. O sea, si queremos un adulto funcional, nosotros y los niños, nadie es sirviente de nadie. O sea, somos un equipo. Las madres y los padres estamos para cuidar y proveer de ciertas cosas a los niños, pero en el cuidado del hogar todos deben tener una parte de responsabilidad, porque si no el sistema colapsa. ¿Ya? Y después nos quejamos porque les gritamos a los niños, porque no podemos con el cansancio y un montón de otras cosas, pero realmente no tomamos conciencia ni responsabilidad personal de que nosotros hemos generado ese nivel de estrés en la casa porque no hemos enseñado a los niños desde pequeños a hacerse responsables del hogar, porque todos somos partes de este hogar y por lo tanto todos debemos cuidarlo. Y eso es parte también de lo vincular, de cómo nos relacionamos con otros, del autocuidado, del cuidado por el otro, etc. O sea, enseñar a los niños que el cuidado del hogar es una tarea que es compartida, no solamente es para el beneficio de la casa, la armonía, la limpieza y el orden, sino también entrega un montón de habilidades sociales con respecto a los demás. Empatía, cuidado por el otro, etc. ¿Ya? Entonces, esto del cuidado y de ser adulto funcional atraviesa un montón de otras áreas de la vida. No me quiero alargar tanto con esto, pero lo que yo les quiero compartir es una reflexión. Si yo tengo una meta establecida, yo quiero que mi hijo sea un adulto funcional y yo quiero que coopere en la casa para no volverme loca y para tener la mejor relación posible con mis hijos. O sea, no gritos, no peleas, no frustración, porque todas esas cosas me producen también, de cierta forma, no quererlos. ¿Ya? A pesar de que nosotros los amamos, cuando nosotros tenemos rabia, esa rabia se ve reflejada en el vínculo. No podemos decir, oye, estoy muy enojado contigo, pero me dan ganas de hacerte cariño. Eso no sucede. Generalmente cuando estamos enojados no nos queremos acercar a las otras personas. Entonces, si nosotros queremos tener una relación amorosa con los niños, el cuidado del hogar es fundamental para proveer de un vínculo cercano, seguro, sincronizado con los niños. En la vida familiar tiene que haber mucha armonía y eso parte por el cuidado del hogar. ¿Ya? Entonces, desde muy pequeñitos hay que fomentar la responsabilidad. Y me alargué un poquito para decir que mi mantra de esto es: no hay nada que debas hacer por tu hijo que tu hijo pueda hacer por sí mismo. Ese es el mantra más importante de los padres que quieren enseñar sobre el cuidado del hogar y sobre ser adulto funcional. Si mi hijo es capaz de tomar algo con sus propias manos, entonces es capaz de tomar el plato y llevarlo al lavaplatos. Es capaz de tomar su ropa sucia y ponerla en el canasto de la ropa sucia. No hagas nada por tu hijo que tu hijo pueda hacer por sí mismo. Por ejemplo, en el caso de mis hijas, como yo quiero evitar que se quemen, yo no las voy a poner a cocinar cierto tipo de cosas. Pero primero les enseño, por ejemplo, a cocinar cosas que sí son manejables. En el caso de mi casa, por ejemplo, tengo una air fryer. Esa air fryer me sirve de horno para el pancito. Entonces, cuando las niñas tienen hambre y yo estoy ocupada por A o B, C cosa del trabajo, o simplemente porque es parte de su responsabilidad alimentarse a sí mismas en ciertas instancias como el desayuno, entonces las niñas van, sacan el pan prehorneado de la bolsa que yo compro prehorneado y lo ponen en la air fryer, le ponen, saben perfectamente cuántos minutos tienen que poner, esto, porque además está preconfigurado. Entonces lo ponen a iniciar y cuando termina, ya saben que tienen que esperar un ratito o tomar una de estas mantitas, pañitos de la cocina y sacar con cuidado el pan, esperar que se enfríe. Ya están en edad de manipular cuchillos y por lo tanto pueden abrir sus propios panes. Esa es otra pregunta. Las mamás generalmente tienen mucho miedo cuando son muy aprensivas, no les permiten
hacer ciertas cosas. Pero yo considero desde mi criterio que un niño de 7 y 10 años ya debería manipular un cuchillo porque debe cortar sus propios alimentos, ¿ya? O sea, yo no puedo estar a los 7 y a los 10 años cortando su carne o su pollo, por ejemplo, o sus verduras. Entonces, por ejemplo, también, si pueden tomar algo, también pueden poner la mesa y pueden retirarla, que es parte de las responsabilidades de mis hijas, ¿ya? Y hay ciertas cosas que son básicas. En el caso nuestro es mantener ordenada la pieza. Obviamente cuando tú tienes un bebé pequeñito, y esta es mi primera recomendación, la orientación Montessori es súper buena para partir esto, porque, por ejemplo, tienen, y hay que tomar esto, es que es un impulso. Los niños naturalmente tienen el impulso por aprender, pero nosotros muchas veces los adultos les robamos ese impulso al hacer las cosas por ellos, aunque haya muchos adultos que digan que no es así, sí es así. Naturalmente los niños tienen el impulso por aprender cosas nuevas y generalmente imitan a los papás. Por lo tanto, si nos ven colgando la ropa en el closet, ellos quieren colgar la ropa. Si nos ven ordenando y poniendo cosas en el cajón, ellos también quieren hacerlo. Si nos ven cocinando, ellos también quieren cocinar. Entonces, proveer de un ambiente de aprendizaje, de autonomía, es vital para generar un auto funcional y también para mantener la organización del hogar. Por supuesto que al principio solo es aprendizaje. O sea, un niño de 2 años va a intentar comer la fruta y va a dejarla embarrada. Obviamente, hay que tener paciencia para transitar eso y enseñarle de a poco. Por ejemplo, ten cuidado con esto porque puedes tirar acá y si eso pasa tienes que limpiar. Por ejemplo, un hábito que también yo enseño mucho es que cuando nosotros usamos algo lo devolvemos inmediatamente para evitar el desorden. Entonces, ya implementando pequeñas cosas desde el principio, naturalmente los niños se acostumbran a eso y después muchísimo más fácil que tomen responsabilidad de ciertas cosas de la casa. En el caso de mis hijas, por ejemplo, hay cosas que yo no las dejo hacer porque no lo hacen tan bien, como por ejemplo barrer, trapear, etcétera. Pero mi hija menor de 7 años, por ejemplo, hace poco aprendió a limpiar el lavamanos y lo hace mejor que yo, porque es muy meticuloso. Entonces yo le dije, mira hija, toma esta toallita antibacterial y pásalo por acá. Esa fue toda la instrucción que yo le di. Cuando fui a ver, había dejado impecable, la había pasado por todas partes, había limpiado todo, se había fijado en los pequeños detalles. Obviamente, eso también depende mucho de la personalidad. Hay niños que son mucho más cortoplacistas y digamos que se aburren con facilidad y no prestan atención al detalle, y otros que prestan atención al detalle. Ya eso también depende mucho de la personalidad y no tiene tanto que ver con lo que uno le enseña. Pero la consistencia y la persistencia es el maestro. O sea, todo lo que tú quieras generar en tu hijo, incluso si es más como en el caso, por ejemplo, de mi hija mayor, que ya no es tan cooperadora porque se vive quejando y eso es algo muy propio de su personalidad. Entonces a ella le cuesta mucho más. Entonces con ella tengo que tener más paciencia y indicarle más veces las cosas porque se distrae, ensucia algo, deja cochino, no se fija de limpiarlo bien, etc. Pero lo importante de todo esto es que vayas de a poco. Pero siempre tienes que partir. O sea, si por ejemplo tu hijo tiene 4 años y todavía no recoge su plato, es momento de partir. O sea, no importa la edad que tenga tu hijo, parte. Comienza. Incluso puedes hacerlo desde que tu bebé tiene 1 año. Si tu bebé tiene 1 año, le puedes decir, oye, pero ayúdame, guardemos los juguetes. Entonces puedes hacerlo con una canción. Hay unas canciones Waldorf súper bonitas o de jardín que puedes cantar para ordenar, que sea un ritual. Los rituales también voy a hablar de eso, súper importante, ritualizar las cosas del hogar. Entonces, enseñarle a tu hijo que cada vez que ocupa un juguete, después juntos van y lo ordenan. ¿Ya? Y después ya solamente das la indicación y no necesitas, al principio sí que tenés que estar enfrente de ellos, delante de ellos, digamos indicándoles y recordándoles cosas, pero con el paso del tiempo esto se convierte sí o sí en un hábito. Entonces siempre es importante partir. Inicia, no importa la edad que tengan tus hijos, inicia. Si tu hijo ya está muy grandes para aprender eso, bueno, tenés que tenerles paciencia porque es tu responsabilidad no haberles enseñado en el momento que correspondía. Pero no te preocupes, no es para sentirte culpable, pero solamente para que lo tengas en consideración. No culpes a tu hijo porque no se le ocurre hacer las cosas. Ya esto es una cosa de enseñanza y de crianza. Entonces, si él no lo sabe es porque nadie se lo enseñó, no es culpa de él. ¿Ya? Y también uno tiene que hacer como una autocrítica. ¿Cuánto de todo esto que está pasando es porque yo nunca le enseñé a mi hijo a considerarme a mí en
que yo también necesito descanso, que yo también necesito ayuda. Y esa es una pregunta sumamente importante. Muchas veces de forma inconsciente, y a lo mejor esto le puede molestar a muchas personas, muchas veces de forma inconsciente buscamos victimizarnos a través de este tipo de cosas. Es como, pobre de mí. A lo mejor no lo haces de forma consciente, pero a lo mejor es lo que aprendiste. A lo mejor generas afuera situaciones para victimizarte. Y esas situaciones es, yo lo hago por ti, pero después me quejo de ti. Y hay esos patrones muy extraños, medios manipulatorios, pueden ser parte de tu conducta. Y a lo mejor no los estás viendo. Puedes mantenerlos si quieres, pero yo te digo que eso tiene un costo. Y tiene un costo emocional para ti, y tiene un costo para tu hijo, y te va a alejar simplemente de tu hijo, ¿ya? Porque tu hijo va a aprender de ti que no hay que hacerse responsable de lo que uno hace. Y eso no está bien, porque al final igual te va a pasar la cuenta. Y eso es verdad, lamentablemente. Entonces, siempre hay que tomar mucha conciencia de cuánto de lo que está haciendo mi hijo es parte de mi responsabilidad, ¿ya? O quizás, si no me está funcionando, buscar otros métodos. Eso es lo importante. O tener una seria conversación con tu hijo para que tome conciencia. Muchas veces a mí me ha pasado que yo he tenido que sentarme con mi hija y decirle, entiéndeme esto. Yo estoy cansada, yo necesito que tú hagas las cosas porque también es tu responsabilidad y necesito que cambies. Es que lo estoy intentando, pero me cuesta mucho. Pero es que eso no funciona. Tienes que hacerlo. Tienes que dar tu 100%. Yo te voy a acompañar para que tú puedas hacer las cosas mejor. Y si se te olvidan, yo te apoyo. Pero tienes que hacerlo igual. Con mi apoyo o sin mi apoyo. Pero yo no las voy a hacer por ti. Tienes que hacerte responsable. Tienes que poder hacerlas tú. Entonces, bueno, me alargué un poquito con el episodio. Pero quería compartirles todos estos tips. Digamos, para las personas que sienten que están como un poco lejos y les abruma el tema de la casa, yo soy súper pro enseñarle a los niños a ser parte del hogar, porque todos funcionamos en torno a la casa y todos debemos tener cuidado de ella y responsabilidades para cuidar también mutuamente a los demás. Para que mi relación sea mucho mejor con mis hijas, por ejemplo, necesito que fluya mucho el orden en la casa, mucho la limpieza, porque yo me siento mal físicamente, emocionalmente cuando mi casa no está limpia y ordenada, no perfecta, pero sí mantener un orden para la armonía mental, que eso también es súper importante. Entonces, finalmente te dejo una pregunta. Si a ti no se te enseñó en la casa, ¿cómo puedes tú hacerte el proceso más amoroso para ti? Para que puedas comenzar también a aprender a ser más organizada y más, digamos, y más funcional, por así decirlo. ¿Cómo puedes ayudarte tú de a pocos para ayudarte a mantener una organización de tal forma de que no pierdas tu tiempo, no pierdas tu energía, no pases rabias, no te desgastes en el proceso? Porque aunque tú no lo creas, ver la loza acumulada te drena. Ver el montón de cosas en el closet que no está ordenado te drena. Y todas esas pequeñas cosas que a nivel inconsciente tú no te das cuenta que te drenan, impactan en cómo tú te sientes en tu vida. Te lo aseguro. Pero muy poco se habla de esto. Muy poco se habla del impacto que tiene el hogar en la salud mental. La organización y la armonía son sumamente importantes para tener una mente clara y una emoción limpia. Así que eso te lo dejo como pregunta. Espero que este episodio te sirva y te haya gustado. Si te gustó, compártelo para que llegue a las personas que tú consideres que les pueda servir. Y eso, te mando un abrazo. Recuerda que puedes encontrar nuestros portabebés en www.criemos.cl y también puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube en @criemos. Y te mando un abrazo y nos vemos en otro episodio.